Karina era una joven sueca de apenas 20 años que había ido a Estados Unidos por primera vez como el inicio de su sueño de explorar el mundo a través de un programa de intercambio donde estaba trabajando como niñera. Pero en menos de 3 meses después de su llegada, fue encontrada sin vida dentro de una bolsa de basura. De hecho, solo la mitad de su cuerpo. La estadía en Estados Unidos fue un sueño hecho realidad, que terminó en menos de 90 días. La única pista que dejó fue una frase en una carta enviada a una amiga en Suecia, donde decía, algo terrible sucedió, pero lo explico mejor en cuanto regrese a casa. Hoy conocerán el caso de Karina Holmer. Karina Holmer, hija de Sven y Annika Roma, nació el 7 de septiembre de 1975 en la pequeña ciudad rural de Skillingaret, en Suecia. Creció junto a su hermana mayor, llamada Johanna, y desde niña, su personalidad alegre cautivaba a todos a su alrededor. A medida que fue creciendo, Karina demostró tener un espíritu aventurero y ganas de conocer el mundo. Siempre tuvo el deseo de dejar su ciudad natal para conocer y, quién sabe, vivir en una gran ciudad. Y en marzo de 1996, a los 20 años, el destino finalmente le sonrió, dándole la oportunidad de cumplir ese sueño. Al participar en el sorteo de una lotería local, Karina ganó 10.000 coronas suecas, lo que en ese entonces equivalía a unos $1.400. Recordando, eso fue hace prácticamente 30 años. Aunque no era una cantidad exorbitante, sin duda era suficiente para que la joven pusiera su plan en práctica. Tan pronto como ganó el premio, fue a una agencia de viajes y buscó un destino, mayores inversionistas. Sin embargo, fue en esa charla con el asesor donde descubrió que, en esa época, Estados Unidos estaba ofreciendo trabajos remunerados para europeos que quisieran trabajar como niñeras. Ese era el intercambio remunerado. Y aunque muchos piensan que intercambio es solo el acto de estudiar en el extranjero, en realidad, la educación es solo una de esas variedades. Cambio significa intercambio y interviene de la palabra internacional. Así, se entiende por intercambio las relaciones comerciales, culturales y educativas que se desarrollan de manera recíproca entre naciones o instituciones. Ese trabajo de Karina sería válido por un año, pudiendo ser renovado por más tiempo. Ella viviría en la casa de la familia, podría comer ahí y además de ser remunerada, la joven estaría completamente inmersa en un nuevo idioma y cultura. La oportunidad le cayó como anillo al dedo, ya que ella no estaba trabajando. Ya se había graduado de la preparatoria y aún no había ingresado a la universidad. Así, ella logró viajar a finales de ese mismo mes, marzo del 96. El lugar de trabajo sería en la ciudad de Dover, que colindaba con Boston, y ella sería la niñera de los hijos de una pareja de artistas, Frank Rapp, fotógrafo, y Susan Nichter, una pintora. Al llegar, Karina se adaptó rápidamente a la nueva vida. A los hijos de la pareja les cayó muy bien, y, debido a su forma alegre y extrovertida, no tardó mucho en hacer amigos en la región. Muchas de ellas también eran otras chicas que trabajaban como niñeras, y durante las primeras semanas las cosas parecían ir muy bien. Ella enviaba correspondencia periódicamente a sus padres y a su hermana, de vez en cuando les llamaba, siempre demostrando lo feliz que estaba en esta nueva etapa. La confianza que la familia estadounidense tenía en Karina era tan grande que, incluso en el primer mes, recibió una copia de la llave del estudio fotográfico de Frank que estaba en Boston. El objetivo de darle ese acceso era para que ella tuviera un lugar disponible donde pudiera descansar los fines de semana cuando quisiera. Karina trabajaba y dormía en la casa de la familia de lunes a viernes, y los fines de semana Frank no trabajaba en el estudio, así que ella podía ir allá. Pero algún tiempo después, el tono de las cartas para su familia en Suecia empezó a cambiar. La joven empezó a quejarse de la vida en Estados Unidos, afirmando que las cosas no eran como ella esperaba. Dijo que, en la casa de la familia, no solo cuidaba a los niños, sino que también tenía que lavar, planchar, limpiar. La casa era enorme, sentía que ya no valía la pena, y así, poco a poco, empezó a mostrar el deseo de regresar a casa. Paralelamente, la joven también se carteaba con una amiga de su ciudad natal, y en una de las últimas cartas que envió,
Karina afirma que algo horrible había sucedido. Karina escribió el siguiente mensaje: algo terrible pasó, pero lo explico mejor en cuanto regrese a casa. Durante los fines de semana libres, Karina solía frecuentar clubes nocturnos y fiestas en la ciudad de Boston. Incluso, algunas fuentes también dicen que ella había conseguido una identificación falsa, ya que la entrada a esos lugares y el consumo de bebidas alcohólicas solo era, y aún es, permitido para personas mayores de 21 años. La noche del 21 de junio, ella se estaba preparando para salir con algunos amigos. Se encontró con algunas personas en el estudio de Frankie y de ahí siguieron a un lugar llamado Sunsim Bar. Ese siempre fue un bar popular en la ciudad, y Karina y sus amigos solían ir ahí regularmente. Sin embargo, esa noche en específico, la joven bebió en exceso, lo que hizo que el dueño del lugar le pidiera que se retirara. Totalmente alcoholizada, Karina salió sola del lugar durante la madrugada. Algunos de sus amigos todavía estaban en el bar, mientras que otros ya se habían ido a casa, pero, lamentablemente, Karina nunca llegó a la casa de sus patrones. Ellos la reportaron como desaparecida en la tarde del día 22, pero en la mañana del día 23, un indigente que revisaba la basura de la ciudad notó una bolsa mucho más pesada de lo normal. Curioso, el hombre la abrió y se llevó un susto. Cuando vio un brazo, ya no tocó nada más y llamó a la policía. Ahí dentro estaba la mitad superior del cuerpo desnudo de Karina, o sea, cortado por la cintura. La fuerza policial dirigida por el detective Thomas O'Leary llegó al lugar y todos se encontraron con esa escena de terror. Algo tan increíble nunca había pasado en la historia de la ciudad. El cuerpo presentaba un corte enorme debajo de las costillas. Su cadera, partes íntimas y piernas no estaban ahí. El informe de la necropsia identificó cosas bastante inquietantes. Karina habría fallecido al final de la madrugada o al inicio de la mañana del día 22 por asfixia. Marcas de estrangulamiento hechas por algún tipo de cuerda también eran visibles en su cuello. El cuerpo en general estaba muy limpio. Estaba lavado, estaba bañado, sin maquillaje, desinfectado, sin algunos de los órganos. Y en el área del corte que separaba el torso de sus piernas, el análisis concluyó que eso había sido hecho con una sierra eléctrica. ¿Pero dónde estaría la parte inferior del cuerpo de Karina? El detective Tomás y su equipo iniciaron un intenso trabajo de investigación. De acuerdo con los testimonios de algunos testigos, después de que Karina fue sacada del Zanzíbar, ella siguió caminando por los alrededores. Alrededor de las 3:20 de la mañana fue vista en un callejón que estaba detrás del club nocturno, cantando con un indigente. Ya cerca de las 4 de la mañana, personas que pasaban por Tremont Street, una importante vía del centro de la ciudad de Boston, vieron a Karina caminando por la calle. Y esa fue la última vez que la vieron con vida, a pesar de que un equipo de la policía concentró sus esfuerzos en la misión de localizar el resto de su cuerpo. Desafortunadamente, incluso después de una búsqueda intensiva, con el uso de perros rastreadores, en los últimos lugares donde fue vista y en todos los basureros de la ciudad también, no se encontró nada. Como no se encontró ADN de otra persona en el cuerpo de la víctima, la investigación policial tuvo que basarse en hipótesis de cómo pudo haber sucedido eso para que pudieran identificar a algunos sospechosos. Con eso, con el paso del tiempo, los investigadores dieron con algunos nombres. La misma noche en que Karina fue asesinada, la banda Sleep Chamber se estaba presentando en el Zanzíbar. El vocalista, llamado John Sewis, vivía a 2 cuadras del basurero donde se encontró el torso de la joven. Él tenía una fuerte adicción a la heroína y tenía la reputación de tener fetiches extraños, pero incluso ante estos hechos, la policía no pudo encontrar ninguna pista que lo relacionara con la muerte de la joven. Otro sospechoso era un hombre llamado Herbie Wheaton. Ya era conocido en la zona por, extrañamente, caminar de madrugada con su perro y aprovecharse de mujeres vulnerables mientras ellas regresaban a casa, debilitadas por el alcohol o las drogas. Sin embargo, en la madrugada en que Karina fue asesinada, él había sido multado por conducir a alta velocidad en la ciudad de Andover, un lugar a casi 40 kilómetros de Boston. Debido a esa multa y a que su auto no tenía ninguna señal de la víctima,
posteriormente también fue descartado como sospechoso. Tiempo después, las investigaciones señalaron a otro nombre, el jefe de Karina, Frank. Aunque tenía una coartada para la noche en cuestión, ese hecho lo convertía a él, y tal vez también a su esposa, en sospechosos. En la noche del día, 22 horas antes de que se encontrara el cuerpo, la policía acudió a un llamado relacionado con un incendio en un contenedor de basura en la propiedad de la pareja. En ese contenedor había varios materiales, como ropa quemada, pero posteriormente la policía determinó que no pertenecían a Karina. A pesar de eso, era extraño que la pareja quemara artículos personales, ya que podían haber solicitado una recolección de basura específica. Pero según ellos, no era la primera vez que hacían eso. Por último, en diciembre de ese mismo año, 96, otro nombre apareció en la lista de las autoridades: Gregory Himmel. En ese momento, fue arrestado por secuestro e intento de violación en Boston, y había varios hechos que podrían vincularlo con la muerte de Karina. Él trabajaba en el sector inmobiliario de Back Bay, la zona donde se encontró el torso de la joven. Gregory tenía varias propiedades a su nombre en la región y solía frecuentar el Zanzíbar. Como era de los que hacían las cosas por sí mismos, también era responsable de reparar sus propiedades y por eso tenía una serie de herramientas, incluyendo una sierra eléctrica. Así, él tendría varios materiales y lugares a su disposición para cometer el crimen. Pero esa línea de investigación tampoco pudo seguir adelante por falta de pruebas. Juntando las pocas pistas y sospechas, la policía desarrolló la siguiente teoría. Karina podría estar teniendo un romance con Frank y terminó embarazada de él. Así, para evitar las consecuencias de ese hecho, él podría haberle quitado la vida a la joven y separado la parte inferior de su cuerpo para eliminar cualquier rastro de su ADN en el cuerpo de ella. A pesar de ser una teoría en la que algunos creían, muchas preguntas aún quedaron en el aire. ¿Qué conocimiento médico tendría Frank para limpiar el cuerpo de la víctima con tanta precisión? ¿Dónde habría ocurrido el crimen, ya que no se encontró ningún rastro de sangre en su casa, en el auto o en el estudio? Este caso tenía muchas más preguntas que respuestas. La Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI unió fuerzas con las autoridades de Boston en un intento de identificar cualquier novedad sobre el crimen. Pero, incluso años después, nunca hubo ningún otro avance en las investigaciones. Este es uno de los crímenes más infames en la historia de Boston, tanto por el estado en que se encontró el cuerpo como por la falta de resolución del caso. Sé que a algunos de ustedes no les gustan los casos no resueltos, pero de vez en cuando traigo casos así por el misterio que existe. ¿Cómo es posible que una barbaridad como esta, hoy en día, sea considerada como no resuelta? ¿Cómo es que el cuerpo estaba tan limpio, con conocimientos específicos de limpieza corporal, y los órganos de la víctima estaban ausentes? ¿No sería este un caso de tráfico de órganos? Muchas personas creen que la policía pudo haber pasado por alto detalles cruciales por negligencia o por intenciones oscuras, que ayudarían a identificar al culpable, pero esos son solo teorías. Además, casos así son importantes para que podamos hacer algunas reflexiones. ¿Recuerdan la carta que ella le escribió a su amiga diciendo: algo terrible pasó, pero te lo explico mejor cuando regrese a casa? ¿Será que si al menos hubiera explicado qué era eso tan terrible, el misterio de su muerte podría haberse resuelto? Nos deja la advertencia de que cosas tan serias a veces no pueden mantenerse en secreto durante tanto tiempo. Desafortunadamente, hasta hoy, nadie ha logrado descubrir, ni siquiera sospechar, qué era lo que tanto quería decirle a su amiga. La familia de Karina siguió viviendo en el mismo lugar. Lograron enterrar solo la mitad del cuerpo de la joven, y siguen de luto hasta hoy, manteniéndose discretos, evitando al máximo dar entrevistas o incluso aparecer en los medios. La parte inferior del cuerpo de Karina nunca fue encontrada.